Este es el departamento más grande de Colombia. El más grande en extensión, el más grande en belleza. Aquí los árboles son los edificios que se alzan por todos los caminos. Desde donde puedes ver esos atardeceres de postales. Los ríos son las avenidas que te llevan a conocer lugares maravillosos, donde su gente escribe todos los días una relación de amor y respeto por el lugar donde viven. La Amazonia colombiana tiene una extensión de 403.348 kilómetros cuadrados, que abarcan el 35,4% de la superficie terrestre del país. Comprende los departamentos del Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía, Guaviare, Cauca y Nariño, y representa las fronteras internacionales terrestres más extensas del país, con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. La región está conformada por extensas selvas de clima cálido ecuatorial, las cuales albergan una enorme biodiversidad y que se constituye como la última reserva de las selvas ecuatoriales con posibilidad de ser conservada en el planeta. Las comunidades, líderes y organizaciones indígenas insisten en la importancia del territorio para garantizar su supervivencia, bienestar y desarrollo social y cultural, y para ejercer su derecho a la autonomía política. La defensa del territorio se constituye en una de las causas principales de movilización política masiva de estos pueblos. Para dichos pueblos, su territorio es tradicional. Es historia mítica y ritual, pues en él se inscribe la memoria colectiva y étnica. Además, es historia personal porque cada quien tiene presentes los sitios donde experimentó determinadas vivencias y constituye el cuerpo mismo de sus habitantes. En síntesis, para los indígenas el territorio tradicional es parte constitutiva de su ser individual y colectivo. Por el contrario, para las entidades estatales el territorio es simplemente un espacio geográfico delimitado que define la soberanía de un poder político, encargado de defender, administrar o controlar los recursos y grupos humanos que allí se encuentran. Estas dos perspectivas, al estar en permanente interacción, generan un conflicto, puesto que parecen basarse en intereses incompatibles. A pesar de ello, intentan negociar las maneras en que se debe administrar el territorio, creando conceptos intermediarios con el fin de satisfacer a cada una de las partes, como por ejemplo el concepto de resguardo y el de parque natural. Sin embargo, esta mediación suele favorecer a la lógica estatal y provoca un efecto de desterritorialización en los pueblos indígenas que hacen parte de estas dinámicas territoriales. Dicho efecto se manifiesta en la pérdida de algunas zonas del territorio indígena que suelen no hacer parte de la concepción territorial que tienen estos. Como siempre ocurre, los protagonistas que consignan la historia son o funcionarios públicos o las Fuerzas Armadas o los sectores económicos con intereses particulares en una región o en una población. Pero los grandes protagonistas de esos conflictos son los pueblos, pero no como protagonistas activos, no como protagonistas en búsqueda de un destino, sino como víctimas. Siempre los pobladores han sido y serán las víctimas. En la historia de las guerras, por ejemplo. En las guerras los muertos los pone la sociedad, llámense civiles o militares, ¿no? Ellos son las víctimas. Es así como los procesos de reordenamiento territorial estatal amenazan la supervivencia de las tribus indígenas que históricamente han habitado en estas zonas del país, ya que son presionadas para acoplarse a los modelos de desarrollo y de sociedad occidentales, y por tanto a abandonar muchas de sus prácticas tradicionales y modos de vida ancestrales.
Sumado a lo anterior, desde principios del siglo XX, los sistemas extractivistas de recursos naturales, vinculados a los circuitos comerciales de mercados globales de imperios coloniales como España, Inglaterra y Portugal, se fundamentaron en la esclavización de las sociedades indígenas, quienes se vieron obligadas a ser parte de estas dinámicas que utilizan al territorio amazónico como fuente de recursos con valor de cambio en los mercados internacionales, como es el caso del oro, caucho, quina, madera, fauna viva y drogas. De esta manera, han sido muchas las dinámicas territoriales y de explotación mercantil que han afectado a la región amazónica y a sus habitantes, como lo fue el caso del holocausto del caucho, ocurrido a principios del siglo pasado a manos de la empresa cauchera La Casa Arana, y que continúan haciéndolo, como lo es la problemática del cultivo de drogas como la cocaína, que se constituye como una de las dinámicas económicas de subsistencia de los pueblos amazónicos y como promotora de las luchas entre actores armados como las guerrillas y los paramilitares. En el caso de la Amazonia, la configuración territorial de la Amazonia colombiana ha pasado por distintos episodios. Desde la iniciación de la era republicana en Colombia en 1819, la Amazonia se mantuvo como un territorio desconocido y sobre él se forjaron múltiples imaginarios, ¿no? De que era un territorio desconocido, que era una tierra sin seres humanos, que era un paraíso perdido, que era un infierno verde, que era el Dorado, que era tierra de desterrados. Tantas formas de ver a la región, pero siempre una visión desde los Andes sobre la región, mas no una visión de la región desde la región. A partir de la relación entre estas dos lógicas, la occidental y la nativa, y de las otras dinámicas territoriales mencionadas, han surgido 5 imaginarios principales acerca del territorio amazónico colombiano. Un primer imaginario que concibe a la región como un espacio vacío por domesticar. Un segundo imaginario que la concibe como una válvula de escape de las tensiones sociopolíticas internas. Por ejemplo, después de la época de la violencia, se promocionó a la Amazonía como un espacio de oportunidades y refugio para los campesinos. Un tercer imaginario que la concibe como un territorio de conflicto e ilegalidades. Un cuarto imaginario que la ve como una ventana de oportunidades para la internacionalización económica en el contexto global. Aquí se ve a la región como un ecosistema geoestratégico que puede ser vital frente a la crisis proyectada de agua dulce y de recursos como la madera y el papel. Y un quinto imaginario que la define como una región ancestral que hay que rescatar. Estos 5 imaginarios se superponen, constituyendo las formas de acercamiento que se hacen respecto de la Amazonía, trayendo como consecuencia una incoherencia, incompletitud y marginalidad en los planes de acción que se han querido implementar en este territorio. Eso ha logrado moderarse, morigerarse en parte a partir de la Constitución de 1991, cuando a través de este nuevo instrumento, pacto social en Colombia, las regiones, llamémoslo en este caso los departamentos y los municipios, comienzan a tener recursos transferidos por la nación para poder allí tener una cierta autonomía en el manejo de su propio destino, principalmente una cierta autonomía administrativa y presupuestal. Eso ha contribuido mucho, pues, en el caso de las sociedades indígenas, el reconocimiento de los territorios indígenas como entidades territoriales,
a la par con el municipio y con los departamentos. No obstante, es tan complejo esta figura de entidad territorial indígena que después de muchos intentos y a pesar de que hace 2 años, a comienzos del gobierno del presidente Santos, se promulgó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, el tema de la territorialidad indígena quedó en veremos. No fue reglamentada en esa ley y hasta el momento no ha sido reglamentada. O sea, que los territorios indígenas siguen sin una norma que los desarrolle. Pero de todas maneras hay otras figuras territoriales que profundamente conflictivas en la Amazonia, que obedecen también a políticas de Estado. Por ejemplo, la figura de los parques nacionales naturales, la Reserva Forestal de la Amazonia y los propios resguardos indígenas, que en muchos casos se sobreponen unos con otros, pero que además se sobreponen con las figuras territoriales de los departamentos y municipios. Y esto genera una muy fuerte conflictividad entre esas diferentes figuras que se sobreponen sobre un mismo territorio. El conflicto colombo-peruano inicia el 1 de septiembre del año de 1932, cuando cerca de 50 hombres armados se toman la población de Leticia, deteniendo a la única autoridad colombiana presente y a todos los nacionales que manifestaron su disgusto ante tal ocupación. Posteriormente bajaron la bandera colombiana e izaron la bandera bicolor peruana. La noticia llegó al presidente de la época, Enrique Olaya Herrera, al día siguiente, pero este dio crédito a la astuta explicación ofrecida por el primer mandatario peruano, Miguel Sánchez Cerro, al embajador colombiano en Lima, en la cual se le atribuía el hecho a civiles comunistas sin el consentimiento del gobierno peruano, motivo por el cual se esperaba que el asunto fuera resuelto sin gravedad alguna, pues se tenía el apoyo presidencial de la vecina nación para someter a los civiles comunistas. Frente a tal hecho de invasión territorial, el teniente Virgilio Barco se ofreció para restaurar el orden militar en Leticia, pero este fue desalentado por el canciller Roberto Urdaneta Arbeláez, quien esperaba que el conflicto se arreglara por vía diplomática. Los resultados de lo anterior llevaron a la ocupación territorial de la ciudad de Leticia y de la localidad de Tarapaca, ubicada en el límite del río Putumayo en el extremo superior derecho del trapecio, la cual a su vez fue invadida por tropas peruanas. Sin embargo, el presidente Olaya pretendió callar los sucesos para el país entero y pidió la intervención de los Estados Unidos como única fuerza moral de América capaz de mantener la paz en este caso. Finalmente, el contraataque colombiano logró la retirada de los invasores peruanos, obligándolos a llevar sus baluartes a la frontera. Este conflicto fue importante para la colonización del Piedemonte caqueteño, pues el gobierno decidió construir una vía para conectar el valle del río Magdalena con Florencia, lo cual permitió migración intensiva a zonas contiguas de la ciudad de Florencia. Igualmente, se presentó colonización fluvial por el río Orteguaza, ubicado en el departamento del Caquetá. Sumado a lo anterior se encontró la construcción de instalaciones militares y sanitarias en la ciudad de Florencia. Por parte del Estado se incentivó a los colonos recién establecidos con ayuda económica durante los primeros 6 meses y con la entrega de animales y herramientas para trabajar la tierra. Adicionalmente se les dio la prestación de servicios médicos. Todo lo anterior fue de carácter gratuito. Este proceso de colonización y ocupación territorial estuvo marcado por el género masculino, de tal forma que las relaciones de género siguieron su orden patriarcal y machista impuesto desde las épocas anteriores. Sin embargo, estas no fueron las únicas consecuencias que existieron alrededor del conflicto colombo-peruano. En el momento tuvo importantes consecuencias, sobre todo para la región amazónica, sobre todo porque pues, Colombia definió su soberanía y su control sobre el territorio que Perú le había entregado de acuerdo al convenio de 1922. Y para la sociedad colombiana, pues porque la sociedad colombiana por primera vez tuvo un sentimiento que manifestó pues, de apoyo a la pertenencia de este territorio por parte de Colombia. Es decir, que la sociedad colombiana por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de que existía la región amazónica, de que la región amazónica tenía alguna importancia y que por lo tanto debería formar parte pues, del resto del país. Entonces, digamos que eso fue una consecuencia también del conflicto.
El tema de las fronteras sigue siendo un tema altamente conflictivo. Las fronteras internacionales colombianas, sobre todo en los últimos 10 años, estuvieron sometidas de una parte al asedio de los grupos insurgentes ilegales, pero además a las políticas de seguridad democrática del presidente Uribe, que en su momento ni siquiera respetó las fronteras internacionales y hacían incursiones, hacían operaciones en territorio extranjero, lo cual es casi que impensable hoy en día en términos del derecho internacional, y que convirtió sobre todo a las fronteras internacionales colombianas en un escenario de guerra, en un escenario de conflicto y en un escenario de desplazados. Mientras que las entidades estatales y los colombianos como sociedad no decidamos qué rumbo queremos tomar respecto del manejo y desarrollo de la gran región amazónica, no seremos capaces de resolver los conflictos que han aquejado a este territorio a lo largo de la historia. Es necesario entonces que nos hagamos partícipes en la construcción del presente y del futuro de nuestra tierra y de nuestras gentes, y que no dejemos en manos de los gobiernos y los estados las decisiones que nos afectan a todos. No olvidemos que el futuro no ha sido decidido, ya que somos nosotros quienes escribimos la historia.